Esto va a ser una introducción a la teología. Haremos una introducción simple en unas cuantas clases sobre un tema inmenso que es la teología. La teología, lo que entendemos hoy por teología, es sobre todo un fenómeno cristiano. Uno puede decir, ¿en realidad hay teología en todas las religiones? Pues en realidad no. O por lo menos, desde luego, no tiene las dimensiones que tiene la religión cristiana. Antes de subir aquí a grabar, se me ha ocurrido simplemente recoger este libro de historia de la teología y ver cuantísimas cosas hay, ¿no? Toda una historia densísima, y esto es un resumen. O este libro que estoy leyendo estos días, que es un clásico de la teología, un cardenal, Grillmayer, que era Cristo en la tradición cristiana. Bueno, un tomazo, como ven, ¿no? Y que aquí recoge muchísimas posiciones, muchísima reflexión sobre la figura de Cristo, aparte de muchísimos escritos, es toda la historia. Podemos comparar un poco simplemente para situarnos. Uno puede pensar, por ejemplo, en el ámbito judío, cuando uno piensa en teólogos, hay algunos, sobre todo modernamente, hay bastantes, pero en la antigüedad no hay tantos, hay muy pocos. Cuando pensamos en los rabinos, sobre todo son personalidades que lo que hacen es interpretar la ley, es decir, cómo hay que vivir. Apenas se hace teología, porque Dios, en el fondo, es, en cierta manera, impensable, incognoscible, es mejor decir. Sí, incognoscible, impensable, está bien, ¿eh? Y algo semejante, incluso está emparentado porque en esto depende mucho del judaísmo, sucede con el Islam. El Islam también, por las figuras religiosas del Islam, son sobre todo intérpretes de la ley, que es lo que hacen los imanes habitualmente, ¿no? Interpretarla. Luego pueden hablar de otras cosas, pero no se habla propiamente de Dios ni de las cosas de Dios, o poco. ¿Por qué? O no se reflexiona en ese sentido, porque tienen la misma conciencia de que es profundamente misterioso. De tal manera que en cierto modo es como un atentado, y también la seguridad de que no vas a poder decir nada fuera de los nombres de Dios y nuestro culto a Él, no puedes decir nada, digamos, verdadero, porque es incognoscible. Está más allá de nuestro conocimiento, ¿eh? Es así, no es una, digamos, una pura constatación de los hechos sin ninguna, vamos a decir, espíritu de competencia, ni aversión, ni nada. Son así las cosas, ¿eh? Y uno entonces se pregunta, ¿y por qué hay tantísima teología cristiana y católica? ¿Por qué hay tanta? ¿Y por qué este fenómeno, podríamos decir, es un hecho histórico y una necesidad? ¿Por qué ha sido así? Pues es así porque nosotros creemos que Dios se ha revelado. Se ha revelado, es más, se ha encarnado. Cuando uno lee el magnífico prólogo de San Juan, al final aparece una frase que siempre me llamó la atención. Dice, a Dios nadie lo ha visto nunca. El unigénito que está en el seno del Padre nos lo ha revelado. En cierta manera recoge esta problemática que acabamos de presentar. A Dios nadie lo ha visto nunca. Es lógico, porque Dios es trascendente. Dios es muy distinto que nosotros. Dios no lo podemos ver con nuestros ojos y tampoco con nuestra inteligencia. Podemos pensar algo en Él. Entonces, ¿cómo sabemos algo de Él? Lo hemos conocido porque el Hijo de Dios se ha encarnado. Cristo es la palabra de Dios. Siento ahora no tener aquí un texto precioso que dice San Agustín en la Navidad, donde dice esto, Cristo, la palabra que Dios ha pronunciado. Se recuerda en la Navidad. O también es lo que dice San Juan de la Cruz, dice, en una palabra nos lo ha dado todo. Y entonces resulta que en Jesucristo se nos ha abierto el misterio de Dios. Primero se nos ha abierto porque, claro, hemos conocido al Hijo de Dios. Entonces hemos entrado en ese inesperado, vamos a decir, fascinante misterio de la Trinidad, que no se nos revela completamente, pero se nos muestra ahí. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y después, esto necesita una reflexión. Es decir, ¿por qué hay teología cristiana y católica? Porque creemos que Dios se ha revelado, se nos ha dado. Tenemos un mensaje primero sobre Dios y después también sobre los designios de Dios. O sea, sobre lo que Dios quiere, sobre lo que Dios quiere de nosotros, lo que quiere para nosotros, que es la salvación, y cómo lo va a hacer. Entonces, todo esto lo ha dicho, y todo esto necesita ser
recogido y ser pensado. Entonces, el primer punto sería, de hecho, existe una enorme teología católica o cristiana que abarca toda la historia de la Iglesia, toda, desde el principio, y tiene muchísimas expresiones. Ya es una actividad siempre presente en la Iglesia. Es una cuestión de hecho. Ahí está, existe. Hemos dicho, pues una historia de la teología. Aquí tengo una que hizo José Luis Illanes y José Ignacio Sarañana, compañeros míos, aunque mayores que yo, en la facultad. Bueno, tantísimas cosas. Y muy bonitas, muy interesantes. Porque claro, el tema que es Dios es fascinante. Y Dios se ha revelado. Ahí hemos entrado. Bueno, y a esto se añade, decimos, esto es un hecho histórico, también es una necesidad. Ya tenemos una revelación, ya se nos ha dicho algo, ya tenemos un mensaje que se nos transmite de muchas maneras, además. Y entonces viene 4 modos, que aquí pongo uno detrás de otro, por los cuales se hace la teología, por 4 exigencias. Hemos dicho, la teología es, por un lado, un hecho histórico, es verdad que existe, hay muchísima, con unas etapas que veremos rápidamente después. Y después es una necesidad que viene provocada ¿por qué? Por 4 cosas. Bueno, es un resumen, claro. Entonces, la primera de ellas es por una exigencia intelectual. Hay un famoso dicho de San Anselmo que es fides querens intellectum. La teología es la fe que busca entender. Es el primer motivo. Claro, nosotros somos seres inteligentes y cuando recibimos una revelación, la aceptamos, pero también la pensamos, la tenemos que pensar. ¿Por qué? Si Dios nos dice que es creador, pues eso quiere decir que el mundo en el que estamos rodeados tiene algo que ver con Dios. Es decir, nuestra experiencia del mundo la tenemos que conectar con Dios. Y no tiene nada que ver con nada de lo que ves, no es nada de nada. Bueno, entonces efectivamente no haría falta pensar nada. Pero resulta que lo que Dios dice conecta con nuestros conocimientos, con nuestros pensamientos, y tenemos que coordinarlo, tenemos que ver, y tenemos que pensar también el contenido de lo que se nos da. Entonces, ese esfuerzo de entender, no simplemente recibir, yo acepto, bueno, acepto, pero entiendo. Y si entiendo quiere decir que pienso lo que me están diciendo. Y pienso también qué tiene que ver con mis conocimientos y con mis propias palabras. ¿Qué significa eso? Entonces, ese esfuerzo crea teología. O sea, no solo repito lo que me han dicho, además lo pienso. Por tanto, puedo decir algo, puedo ampliar, puedo pensar. Y algunas veces combinar los conocimientos, por ejemplo, si estuviéramos hace 100 años, diríamos, Dios es creador. Y oiríamos, porque era lo que entonces se decía, el mundo es eterno. De manera que no se compatibiliza muy bien el que Dios sea creador con que el mundo es eterno. ¿Cómo resolvemos esto? Bueno, eso ha sido una constante en la historia. Hay maneras de resolverlo. Ya Santo Tomás pensaba, bueno, Dios puede crear el mundo en cualquier estado, ¿no? Como si fuera eterno. Bien, hoy ha cambiado esa percepción científica. Hoy se sabe, desde hace 70 años, en el 64, esos años, la década de los 60, que el mundo quedó comprobado, que el mundo que conocemos, el que nosotros lo vemos, tiene un origen, ha tenido un desarrollo, tiene un despliegue desde un Big Bang. Entonces, han cambiado las condiciones. Pero de todas maneras, sigue pasando lo mismo, aunque no interese, precisamente porque cambian un poco las circunstancias históricas y científicas, crear un concordismo fácil y decir rápidamente, bueno, pues vamos a combinar todo, porque cambia, pero claro, lo tenemos que pensar. Y hoy, por ejemplo, cuando decimos, la evolución se ha hecho sola, hay mucha gente en nuestra sociedad que piensa que sí, que se hace sola a lo loco. Nosotros somos cristianos, cuando pensamos en la evolución diremos, mira, aquí tiene que estar la mente de Dios de alguna manera. No quiere decir que Dios tenga que estar interviniendo, pero constantemente en cada punto, pero en general interviene en todo y en las leyes que ha metido en la materia. Bueno, esto es solamente una pequeña muestra de cómo cuando recibimos la fe la pensamos, y la pensamos con nuestros conocimientos, pues los tenemos que combinar. ¿Sí? Y eso hace crecer, hace teología. Primer punto. El pensar la teología hace teología. El pensar la revelación hace teología. No solo aceptamos por la fe, también la pensamos, la recibimos intelectualmente. Bueno, un segundo punto, evidente,
en la historia también. ¿Cómo crece la teología? La fe hay que enseñarla. Esto que hemos dicho, todo cómo es Dios, cómo es Jesucristo, qué quiere Dios para nosotros, cómo es la moral cristiana, o por qué la liturgia, cómo es el más allá, que son aspectos que he citado un poquito rápidamente de la teología cristiana. Claro, todo esto lo tenemos que enseñar y entonces hay que ponerlo en orden. Por ejemplo, hay que darle un orden, para eso hay que reflexionar. Así, por ejemplo, nacieron los credos, que eran las confesiones de fe, que servían un poco de resumen para enseñar a los que se iban a bautizar en los primeros siglos. Las distintas iglesias repartidas por el mundo, pues en Roma, en Milán, en Zaragoza, en cualquier sitio, ¿verdad? Pero, vamos, se veían en la necesidad de decir, bueno, lo que vamos a enseñar es esto, y así nacieron el credo. Los más conocidos es el credo de los apóstoles o ese credo niceno-constantinopolitano, que se llama el credo largo, que se suele rezar en misa, el corto también, sobre todo en España, que se llama de los apóstoles, que es del siglo II. Entonces son confesiones de fe que servían para hacer un resumen y enseñar. Pero que al hacer ese resumen se hace teología. Y luego pensemos, por ejemplo, cuando va habiendo más reflexión, o como pasa con este libro que les he enseñado, ¿verdad? Uno dice, bueno, vamos a estudiar a Jesucristo. Al estudiar a Jesucristo, pues tendremos que estudiar la historia de cosas que se han dicho, lo que han dicho uno, lo que han dicho otros, los problemas, las soluciones, todo eso bien ordenado. Y esto acaba constituyendo una materia teológica, una asignatura que se enseña sobre todo a los sacerdotes, no solo, pero principalmente a los sacerdotes. Así ha sido en la historia. De tal manera que la fe, porque tiene que ser enseñada en la catequesis, porque tiene que ser enseñada a un nivel, digamos, pues más elevado a los sacerdotes, bueno, ya todo el que quiera asistir, por supuesto, pues hay un desarrollo y hay una ordenación de los temas. Y esto configura la teología. De hecho, la teología tal y como existe está muy configurada por las asignaturas, por cómo han sido las asignaturas, que a su vez es cómo se han organizado los temas en la historia. Bien, ya vamos al segundo punto. Tenemos que pensar, tenemos que sistematizar, y luego ¿qué pasa? Hay objeciones, hay dudas, hay separaciones, ha habido herejías, y eso también origina mucho pensamiento en la historia. Aquí, por ejemplo, este libro, digamos, a propósito de herejías, a propósito de Cristo, ¿no? Ha sido necesario resolverlo y cómo se ha resuelto, qué problemas ha habido y cómo se han resuelto. Y esto ha generado también teología. Se ordena en esas materias y así crece la teología. Y hay un cuarto campo, también particular, de la teología, que es la interpretación de la Sagrada Escritura. La revelación de Dios, que se dio en una historia. Dios se revela a Abraham, después aparece la alianza que crea el pueblo de Israel, bueno, ya desde Abraham, pero sobre todo con Moisés, el Éxodo, todo esto que aparece en el Pentateuco, después esas promesas del Mesías, Jesucristo nuestro Señor, todo esto queda reflejado en la Escritura. Y por eso la Iglesia a lo largo de toda su historia se ve en la obligación de interpretar la Escritura. Es decir, cómo se interpreta, cómo se lee, qué sacamos de aquí, cómo lo sacamos. Entonces, eso que va cambiando, porque lo mismo que hemos dicho que la reflexión nuestra va cambiando en la época, pues también la lectura no va cambiando lo fundamental, ¿verdad? Pero hay matices, hay problemas nuevos, hay cosas que no se habían visto, a veces también hay más cultura, por ejemplo, en la Biblia mucha cultura del judaísmo antiguo que nos permite ver cosas en la Biblia que antes no veíamos. Al entender algunas palabras, al entender algunos gestos, al entender algunas costumbres, al entender algunas expresiones. Todo esto es el progreso de la teología. Bueno, y una cosa ya para terminar muy brevemente. Podemos decir, ha habido varias épocas de la historia de la teología. En la propia Escritura ya aparece una reflexión, como vemos sobre todo eminentemente en San Pablo, que cuando en sus cartas, como va pensando los datos de la fe, y también lo he citado antes, ese prólogo, por ejemplo, del Evangelio de San Juan, que es una especie de resumen fantástico de quién es Jesucristo.
de sumisión. En nosotros, pues, eso ya es una, digamos, una revelación organizada. O sea, ha habido ahí una reflexión teológica iluminada por la fe y con la ayuda del Espíritu Santo, ¿no? Y después, esa sería la escritura, dejamos ahí. Después hay una primera época muy larga que es la patrística, es decir, los grandes obispos de la primera época de la Iglesia. Cuando se está expandiendo, pero hasta el siglo VI, VII, se puede alargar hasta el siglo VIII, que son, tenemos una colección de grandes maestros, grandes escritores, muchas veces se han enfrentado también con algunas herejías. Pensemos, por ejemplo, por decir rápidamente, Orígenes, San Gregorio de Nisa, San Agustín, por ejemplo, San Gregorio Magno, San Basilio, que es anterior, etcétera, ¿no? Hay muchos. Esto es todo el universo de lo que se llama la patrística, los padres de la Iglesia, los grandes escritores antiguos, los grandes teólogos antiguos. Después tendríamos un fenómeno particular que nace en la historia a partir del siglo X, un poquito después, que se llama la escolástica. Cuando se crean las universidades europeas con un método, que es un método aristotélico, y entra ahí también la teología. La teología va parte principal desde el principio del nacimiento de las universidades. Y es una de las facultades importantes. Hay una primera estudios de humanidades para aprender bien el latín, la facultad de artes, que es para aprender bien la lógica, la gramática, las matemáticas, en general la filosofía, y después el derecho, la teología, la medicina. Así era la estructura de la universidad antigua, ¿verdad? Entonces, la escolástica es a partir del siglo XI, a partir de, sobre todo, el propio San Anselmo, o, digamos, y Pedro Lombardo, y pues, que tendrá un libro famosísimo, las sentencias, que dura muchísimo, como libro de texto. Ahí hay una organización, como hemos dicho antes. Pues, esto es una época que una manera de hacer que tiene un brillo especial desde el XI al XIII, especialmente con Santo Tomás de Aquino, siglo XII, siglo XIII, perdón, y después sigue hasta el siglo XVI, aunque los materiales siguen hasta el siglo XX, ¿no? Lo que es los sistemas escolásticos, con una neoescolástica, etc. Entonces, todo eso es una manera de hacer teología y es como un área de la teología. En el mundo oriental, entroncando con esta teología de los padres, hay una teología bizantina, que tiene lugar en lo que era Constantinopla, hasta que cae el Imperio Bizantino, y luego sigue en Rusia, y con todo lo que es el mundo ortodoxo, de la Iglesia ortodoxa, que mantiene una teología, quizás tiene menos volumen que esta, pero que tiene características muy importantes y que tiene muchas cosas muy válidas y muy bonitas, que de cierta manera han sido recuperadas también en el siglo XX. Lo que hay en la escritura, la patrística, la escolástica, la teología bizantina, que va como en paralelo, y después tenemos la teología del siglo XIX y XX, porque hay en el XIX hay algunos autores muy importantes, como Newman, por ejemplo, especialmente, John Henry Newman, y en el siglo XX hay muchísima teología. Y de esa teología hay muchísima, muy buena. A veces no se conoce bien, por la cantidad que hay, y porque a veces ha sido distorsionada, digamos, por posiciones críticas, pero la mayor parte de la teología es buenísima del siglo XX y vivimos de ella y la tenemos ahora que aprovechar. Bueno, esto nos da una entrada a lo que es la teología.